Hola, vamos a explicar ahora dos conceptos. Uno va a ser la transmisión de energía por calor y el otro es los cambios de estado. Para ello vamos a utilizar un material bastante simple. Tenemos aquí un par de hojas caídas de un árbol, agua, un azucarillo y después tenemos aquí un modelito a escala del Sol. Recuerden que el Sol no es tan pequeño, el Sol tiene un diámetro de un lado y de otro de casi 1,5 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos una vela que ya la tenemos encendida. Con este recurso lo que vamos a trabajar dentro del esquema de las grandes ideas de la ciencia van a ser los conceptos de temperatura, composición, cambios de estado y calor. Una vela está compuesta, en este caso, de parafina, que la parafina se obtiene del petróleo, que es un combustible fósil. ¿De dónde proviene ese combustible? Nos movemos entonces a este lado. Y aquí lo que vamos a explicar ahora es la fotosíntesis. La luz que proviene del Sol, recuerden que el Sol es la fuente de energía más potente que tenemos en el sistema solar. Por lo tanto, la luz que proviene del Sol, por ser un cuerpo que está a unas temperaturas elevadísimas, incide sobre las hojas donde tiene lugar la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis que tiene lugar en las hojas de las plantas? La energía de la luz solar es utilizada en la reacción química que tiene lugar en las hojas, donde se combinan el dióxido de carbono, el CO2 de la atmósfera, con el agua para dar como producto oxígeno y azúcar. Cuando las hojas de las plantas caen al suelo, muchos animales, sobre todo marinos, mueren y se depositan en el fondo del océano o en el suelo. Parte de ese material se va a fosilizar. Por lo tanto, el azúcar contenido en las plantas, ¿de acuerdo?, también se va a fosilizar. Y ese es el combustible del que está hecho la vela. Cuando nosotros encendemos una vela, vemos que emite luz y calor. Por lo tanto, lo que ha pasado aquí es un proceso que lleva millones de años para poder producirse, en la que la energía del Sol en forma de luz se ha transformado en energía química, por la cual se enciende la vela, emite calor y luz. Por lo tanto, todo este proceso, luz del Sol, fotosíntesis, fosilización y la generación de la luz y el calor de la vela, constituyen un ciclo, ¿de acuerdo?, que puede llevar millones de años en realizarse. Transformamos la energía del Sol en energía calorífica y lumínica. Otro aspecto interesante es lo que ocurre en la vela. En la vela, cuando la encendemos, lo que van a ocurrir son cambios de estado. ¿Qué significa eso? Al estar cambiando, modificando la temperatura de la vela, porque la tenemos encendida, la vela en un principio es sólida. Cuando la encendemos, parte de la vela se convierte en un líquido, que es todo eso, el esperma que se va cayendo por los lados de la vela, y también parte de ese líquido se transforma en gas. Pero ¿dónde está ese gas? Pues esa es una pregunta bastante interesante, y para poder ver el gas, que es en verdad el que hace que se encienda la vela, porque la vela no la enciende la parte sólida o líquida de la vela, la enciende la parte gaseosa, que es el combustible. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a mover este tubo de vidrio justo sobre la llama de la vela. De ese modo, la parte gaseosa de la vela va a circular por el tubo y la veremos saliendo por el agujero superior del tubo. Por lo tanto, vamos a mover ahora el tubo y podemos observar cómo sale un humillo de color blanco, que es el combustible de la vela. Esta es la parte gaseosa
de la vela. Tenemos sólido, el líquido, que es lo que se desparrama por los lados de la vela, y la fase gaseosa, que es ese humillo blanco que está saliendo. Por lo tanto, la vela es un elemento bastante interesante para hablar de los cambios de estado que ocurren en la naturaleza. Y otro dato curioso es que si elevamos un poquito el tubo, vemos como el color se torna en negro. Ya no es blanco, ahora es negro. ¿Qué es esto? Esto es el hollín, ¿de acuerdo? Cuando se está quemando el oxígeno, el combustible blanco que vimos antes al mezclarse con el oxígeno, parte de esa combustión no es del todo eficiente y se pierde en forma de hollín, que es ese humillo negro que sale de aquí, que es el que sale también por las chimeneas, etcétera, etcétera.